tardes, mi nombre es Mayela Polanco, participante en la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta cátedra de Administración de Justicia vamos a hablar un poco de la estructura de administración de justicia de responsabilidad penal del adolescente en el contexto constitucional venezolano. Tenemos las corrientes doctrinales de administración de justicia. Esta corriente civilista se ha entendido que para que puedan hacer una responsabilidad civil debe existir el agente en una actuación culposa. La obligación de reparar encuentra su justicia en la sanción al malintencionado, al imprudente, al negligente, en fin, al que cometió un acto ilícito. Ha pretendido basarse así el fundamento de la responsabilidad del Estado en lesión ilícita antijurídica sufrida, de modo que la ilegalidad culposa y la cobertura de las conductas individuales son los tres pilares básicos que sustentan el edificio de los particulares y donde pueden hallar la reparación. Tenemos que la doctrina italiana, y en este sentido, la doctrina y la jurisprudencia son dominantes en Italia y se fundamentan por la responsabilidad patrimonial del Estado en el ilícito y configurado por este elemento objetivo como es el hecho dañoso antijurídico y un elemento subjetivo constituido por el comportamiento doloso o culposo. Parten para ello de la aplicación del artículo 2043 del Código Civil de la Administración como sujeto de derecho, resultando aplicables excepcionalmente las demás normas civiles que contemplan otro tipo de responsabilidad objetiva. En tal sentido, tenemos también que quien manteniendo la culpa como elemento esencial de la responsabilidad plantea diversos supuestos de la misma, que no pueden derivar de una responsabilidad directa o indirecta. En la primera habrá de surgir cuando el acto o comportamiento culposo del funcionario sea imputable al ente en que se ha cometido la falta o donde se ha causado el daño, o en consecuencia directa o indirecta del ejercicio de la potestad de la administración. Tenemos que la doctrina francesa, aquí en Francia, a partir de la distinción entre la falta personal y la falta de servicio, se desarrolló la teoría de la culpa como fundamento para la imputación de la responsabilidad derivada de tales faltas. En tal sentido, se considera que en su momento el daño causado por el funcionario público no ejerció en sus funciones debido a que se podría decir que era una culpa personal, que atañe más bien al hombre que la ha realizado. Se traduce en una desviación de la función utilizada con la finalidad distinta para que se confirió, por así decirlo. El funcionario se sirve de dicha función, por eso es semejante a la culpa y se constituye la culpa intencional o lata. Compromete la responsabilidad personal del funcionario. Al lado de la culpa personal, el mismo autor señala que la existencia de la culpa del servicio consiste en que el funcionario, al trazar o al cumplir una función, sirve de otra función. O sea, en este sentido es la culpa leve. O sea, que más bien es el caso en que el funcionario no está obligado a repararla, por dicha víctima en la acción administrativa. Esto lo menciona el autor Maceu en el año 1978. Tenemos también seguidamente lo que es la doctrina venezolana. En nuestro país, como lo menciona el autor Chisón, al analizar el error judicial como hecho que puede dar lugar a la reparación del daño que por el mismo cauce, afirma que a tal falta de disposición, lo que expresa la ley aquí se rigen en los principios generales sobre los ilícitos civiles, consagrado en la legislación venezolana en el artículo 1185 y 1196 del Código Civil. Inicialmente, una de las ideas más relevantes es la responsabilidad que tiene el Estado
en las naciones de culpa y riesgos civiles, lo que sin duda alguna influye en la posición acogida por nuestra jurisdicción, o mejor dicho, jurisprudencia, habida en cuenta en la escasa opinión de las doctrinas que para el momento existían en nuestro país sobre el tema, aunque posteriormente haya cambiado y ya no sea la misma. Seguimos con lo que es la responsabilidad penal del adolescente. En este sentido tenemos que en el artículo 526 del OCNA, donde se establece la responsabilidad penal del adolescente, aquí en este tenemos que quienes se encargan de regular, es un proceso que se encarga, en este sentido se encarga el Ministerio Público especializado, o sea, el de responsabilidad del adolescente. Se encarga también un tribunal especial, se encargan defensorías públicas, la policía de investigación también especializada y los programas programas y entidades de atención al niño, niña, adolescente, en este caso del adolescente, que es el de la responsabilidad penal. Tenemos la detención del adolescente en conflictos de la ley penal. En este caso, ¿cómo sería el proceso? Ok, aquí tenemos la detención en flagrancia. Cuando son detenidos en flagrancia, los procedimientos deben de ser breves y no pasar de 24 horas y buscar una medida cautelar para los mismos. La detención para la identificación. En este sentido, es una detención preventiva, que debe durar hasta 96 horas a fin de verificar la identidad. Y por último, la detención para asegurar la comparecencia a la audiencia preliminar. Está establecida en el artículo 539. Tenemos los medios aplicables de responsabilidad del adolescente en un hecho ilícito. En tal sentido tenemos la amonestación verbal clara y directa. Aquí en esta amonestación verbal clara y directa se encuentran establecidas en el artículo 623 de la misma ley para la protección del niño, niña y adolescente. La imposición de reglas de conducta. Esta determinan las obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez a dicho adolescente. Servicios a la comunidad. Tareas asignadas al adolescente, las cuales debe cumplir gratuitamente. Libertad asistida. Se le otorga al adolescente con la asistencia y supervisión y orientación del especialista que lleve el caso y que realice el seguimiento de la misma. Y la semilibertad. Esta asistencia es obligatoria del adolescente a un centro especializado durante sus ratos libres. Tenemos el proceso penal del adolescente. Aquí en el proceso penal comenzamos por la fase de investigación que la lleva un tribunal de control. Luego pasamos a la fase intermedia. De allí pasamos a un tribunal de control, que es donde admite los hechos. Pasamos a lo que es la fase de juicio. Seguidamente allí se ve si se sanciona o se absuelve o se le da la libertad. Y por último, en caso de juicio, pasar a una fase de ejecución, a un tribunal de ejecución. Gracias por su atención.